mensaje de hoy se llama El Evangelio es herencia para todo el que cree. El Evangelio es herencia para todo el que cree. Lo primero que nosotros tenemos que entender para poder comprender este pasaje bíblico complejo, difícil, largo en un sentido, es los pactos bíblicos, porque Pablo está hablando de dos pactos. Está hablando del pacto de la ley o de Moisés y está hablando del pacto de Abraham. Y si nosotros no entendemos los pactos, no vamos a poder leer con entendimiento este pasaje y Gálatas en general. Y eso es muy fructífero porque cuando tú entiendes esto, tú entiendes que la Biblia es una sola, que no está dividida, que no es como un diccionario, que tiene cosas aquí, cosas allá y no importa dónde la agarres, que realmente es una historia unificada. Así que mi primer punto es que los pactos de Dios unifican la historia bíblica. Los pactos de Dios unifican la historia bíblica. Cuando tú conoces y entiendes los pactos de Dios, puedes ver toda la Biblia unida, desarrollándose. Ahora, yo estoy hablando mucho de los pactos, pero ¿qué es esto de un pacto? ¿Qué son los pactos o qué es un pacto en la Biblia? Hemos escuchado esa frase raras veces cuando decimos, es un pacto de sangre, o wow, son amistades que tuvieron un pacto de sangre, como que están unidas por siempre. Y quizá no lo hemos visto en el contexto bíblico, ¿verdad? La palabra pacto y testamento son usadas de manera sinónima en la Biblia. Y por eso hablamos de que la Biblia se divide en dos pactos. O por lo menos la Biblia que tenemos impresa, ¿no? El antiguo pacto o testamento y el nuevo pacto o testamento. En toda la Biblia encontramos esta palabra pacto, que a veces es llamado testamento. Pero ¿qué es un pacto? Bueno, esta es la definición de Wayne Grudem, muy, muy importante. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de su relación. Vamos a explicar eso. ¿Okay? Así que tengo quizá una forma más fácil de que podamos entender qué es un pacto. Un pacto es tres cosas, principalmente. Quizás es más que eso, pero yo te voy a decir que son tres cosas. Primero, un pacto con Dios siempre es iniciativa de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque hoy en día escuchamos por ahí, por internet y por la televisión, predicadores que dicen pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios, y está diciendo da tu carro y el Señor te va a dar el triple. Ellos están usando esta palabra de una manera que no es bíblica. Otra vez, un pacto con Dios siempre es impuesto por Dios. Es iniciativa de Dios. Dios establece un pacto sin consultar a nadie. Él es el creador y nosotros las criaturas. Los hombres no pueden pactar con Dios, no tienen autoridad para poner a Dios en ningún tipo de obligación. Por eso no podemos pactar con Dios desde nuestra perspectiva, porque nosotros no podemos imponer a Dios ninguna obligación. Pero Él sí puede y hace constantemente, impone su autoridad de Dios sobre toda la creación. Dios tiene toda la autoridad porque Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas y todo le pertenece a Él. Por eso, lo primero que tenemos que entender es un pacto es siempre impuesto por Dios, siempre es una iniciativa de Dios. Segundo, un pacto es una relación personal, lo cual es interesante. Es una de las cosas que más me impactaron en esta semana estudiando,
que a diferencia de un contrato, que puede ser entre empresas o diferentes tipos de contratos, que se basan en una lista de condiciones y reglas, un pacto se trata de una relación. Un pacto se hace entre personas. Un pacto es un compromiso personal entre dos socios del pacto, por llamarlos así, o agentes del pacto. Dios hace un pacto con personas específicas. Dios no hace pactos generales. Dios hace un pacto con personas específicas. Al igual que el matrimonio, el pacto crea un lazo. El matrimonio es un pacto, por cierto. Y quizá todo lo que aprendemos hoy va a ayudarte a entender, si estás casado, qué es tu matrimonio. Y si no estás casado, va a definir cómo va a ser ese matrimonio en el futuro. El matrimonio es un pacto. El pacto crea un lazo que une a las personas y que les informa cómo deben comportarse el uno para con el otro. Los une y les informa ese pacto, les da las instrucciones de cómo comportarse entre las dos partes de ese pacto. Yo voy a hacerte bien a ti todos los días de mi vida. Y el pacto sostiene esa relación matrimonial, no las emociones. La pregunta principal en tu matrimonio no es, ¿me siento feliz? Porque ¿qué tal si tienes una mala semana? ¿Qué tal si tus hormonas empiezan a decirte, ¿sabes qué? Yo estoy molesto ahora, no me siento feliz, me voy. Pero entendemos que el pacto bíblico está sosteniendo esta relación, y la razón por la que sigo estando aquí con mi esposa, haciendo bien, ella haciéndome bien, perseverando en esta relación, es porque lo que nos une es un pacto. Y ese pacto también no solo nos une, sino que nos dice cómo debemos comportarnos unos a otros y nos orienta. Y por último, un pacto es inalterable, incambiable, inmutable. Después que un pacto ha sido establecido, el pacto no se puede cambiar. No se le puede cambiar nada ni eliminar ninguna estipulación. El pacto crea una relación personal muy firme. Y en nuestro pasaje, el apóstol Pablo pone un ejemplo humano, de un pacto humano, y cómo funciona. Y dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, establecido, confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, esto, mis hermanos, este último punto, es uno de los puntos más importantes para entender lo que Pablo está diciendo. Que el pacto no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Pablo dice que el pacto que Dios hizo con Abraham fue por fe que recibía la bendición, y nada puede cambiar eso. Sigamos. John Walton escribió esto: Dios está llevando a cabo un gran plan. El objetivo de ese plan es relacionarse con las personas que ha creado, contigo. Para lograrlo, las personas deben conocer a Dios. Por lo tanto, Dios tiene como objetivo principal un programa de autorrevelación. Es decir, Dios está dándose a conocer a sí mismo. El mecanismo que impulsa esta autorrevelación de Dios es el pacto. El propósito del pacto es revelar a Dios y darnos a conocer quién es Él. ¿Quién es aquel que nos creó? ¿Quién es aquel que nos dio un propósito? Los pactos revelan el corazón de Dios. Por eso nos hacemos entonces la pregunta, ya entendimos que es un pacto, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los pactos bíblicos? ¿Verdad? Dijimos que la Biblia está organizada con pactos.
Bueno, toda la historia bíblica está unificada. La Biblia es una historia que progresa, ¿verdad? Va progresando, se va desarrollando. Y muchos le han llamado a esta historia la historia redentora o la historia de salvación de Dios para con el hombre, ¿verdad? Esa salvación o redención se va desarrollando poco a poco por medio de los pactos que Dios hizo con el hombre. En cada pacto, Dios está mostrando más la forma en que Dios planea salvarnos a nosotros que estamos perdidos en nuestros pecados. Todos los pactos están unidos y por eso algunos han dicho que todos los pactos son realmente como un solo pacto grande, el pacto de gracia, ¿no? Lo que sea que tú le llames, lo que sí tenemos claro es que están unidos y lo que sí tenemos claro es que la Biblia menciona explícitamente por lo menos 5 pactos, ¿verdad? Algunos dicen 6. Bueno, ahorita vamos a hablar solo de lo que es explícito en la Biblia, claramente que dice la palabra, Dios hizo un pacto con, y esos son 5. El pacto de la creación, al principio con Adán y Eva, es un tema discutido, debatido, que no vamos a debatir ahorita. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los pactos bíblicos que tenemos acá. Yo hice esa imagen para ayudarles a entender cada uno de esos pactos, ¿no? Y es interesante cómo cada uno de ellos realmente es una promesa de Dios, que se recibe por fe. Pero hay uno con un color diferente. Hay uno que es diferente y que es ley. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, que es un poco interesante. Así que vamos a entender cuáles son los pactos bíblicos. Primero, el pacto con Noé. A este pacto quizá tú le puedes llamar el pacto de preservación. Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que él juraba que no iba a destruir otra vez a la humanidad mediante un diluvio. Que él iba a preservar a la humanidad. Este pacto involucra toda la creación. No importa quién era, toda la creación. Dios hizo un pacto con toda la creación. Y después de Adán y Eva, de que Adán y Eva pecan, es el contexto. El mundo se va corrompiendo más y más y más y más y más y llegamos a ese versículo que dice que todos los pensamientos de los hombres eran continuamente solamente hacer el mal. Y entonces vemos que Dios hace un pacto con Noé y hace como un nuevo comienzo. Y le da como señal del pacto un arco iris. Y aún en el día de hoy ese pacto de Dios sigue vigente, está firme hoy. Ahora, todos los pactos nos enseñan algo invaluable sobre la futura salvación de Dios. Por eso es que todos están unidos. Nos están diciendo un poquito de cómo va a ser la salvación de Dios. Y por eso Pablo está hablando de esto. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de cómo el pacto con Noé nos habla un poquito de cómo va a ser la salvación futura. Primero, quizá el ejemplo que tengamos es que el pacto con Noé nos enseña que no es suficiente un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva o que nuestras circunstancias cambien, ¿no? Muchas veces decimos, mira, si Dios me saca de esto, si Dios me hace poder volver a tener todo bien, yo voy a estar bien. El pacto con Noé nos dice, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque volvió a resetear, como quien dice, todo el mundo. Sale Noé del arca, ok, volví a comenzar de nuevo. Todas mis circunstancias fueron arregladas, todos los vecinos molestos se fueron, todo lo que puede haber fue reseteado. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Emborracharse y pecar. Nos revela entonces que la futura salvación no tiene que ver con nuestras circunstancias, que hay algo malo dentro de nosotros que tiene que cambiar. Otro ejemplo que podemos tener del pacto con Noé es que aprendemos que Dios concede bendición y favor inmerecido, porque nadie merecía ese pacto. Todas las personas lo único que pensaban era hacer el mal.
Y Dios mostró su amor y su gracia y su favor inmerecido. Hizo un pacto de decir, no voy a volver a destruirlos con un diluvio. Y les dio un recordatorio cada vez que lloviera. Nos muestra que la salvación futura realmente no dependía de nuestro comportamiento, es que es la bendición de Dios, inmerecida. Vamos al siguiente pacto, que es el pacto con Abraham. Ahora, este pacto, mis hermanos, es el que Pablo está desarrollando más. Este pacto es el más especial. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos. Ahora, este pacto es el que forma la columna vertebral de la historia bíblica. Es como si el pacto de Abraham es el pacto de salvación que se desarrolla en los demás pactos. El pacto de Noé nos da quizá algunas instrucciones, nos enseña un poco, pero el pacto de Abraham es el juramento de Dios de que nos iba a salvar a todas las naciones por su gracia, solamente si creíamos. El libro de Kingdom Through Covenant dice, el pacto con Abraham es la base de todos los tratos de Dios con la raza humana desde este punto en adelante, y la base de todos sus planes y propósitos posteriores en la historia. Está claro, incluso en algunos textos del Nuevo Testamento, que el pacto con Abraham es la base y el fundamento del mensaje del Evangelio que anuncia el perdón de los pecados y la justificación por medio de Jesucristo. El pacto de Abraham la verdad tiene muchos elementos, puede dividirse quizá en dos partes. Aquellos elementos que eran inmediatos. Por ejemplo, uno de las promesas que le dio Abraham es que su nombre iba a ser famoso. Bueno, eso se cumplió. Que él iba a ser su Dios, ¿verdad? Que él iba a protegerle, que lo que él maldijera, él iba a maldecir y todo ese asunto. Esta relación con Abraham específicamente. Pero hay otras áreas del pacto que tienen que ver con todas las naciones, ¿verdad? Lo que más recordamos del pacto con Abraham es que por medio de él, de su simiente, Dios iba a bendecir todas las naciones. Otra vez, el pacto con Noé abarca a todas las personas, el pacto con Abraham abarca todas las naciones, en un sentido y en otro sentido no. Pero la promesa más gloriosa es esa, que Dios iba a traer esta bendición o la gracia de Dios, el favor de Dios a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Bueno, en primer lugar Isaac, y después Jacob, y después los hijos de Jacob, que se vuelven las tribus de Israel, y después las tribus de Israel, David y los hijos de David, hasta que llegamos a Jesucristo, que es en última instancia la simiente de Abraham. Pero después de Jesucristo no se acaba ahí, sino que Jesucristo dice que si tú estás en Cristo, tú eres la simiente de Abraham. Y que Dios va a bendecir por Cristo, y porque Cristo es en ti, a todas las naciones, también a través de ti, porque tú eres también la simiente de Abraham. Y que llevas el evangelio a tu vecino y a otra nación. Así que Pablo nos dice que Cristo es la simiente de Abraham. Me preguntaba un hermano la semana pasada qué es lo que esta iglesia opina acerca de Israel, ¿verdad? En todo el programa de Dios, que si al final, que si se va a restaurar la nación, el templo y todo lo que uno escucha. Ahora, no es un tema fácil, pero por lo menos podemos comenzar diciendo lo siguiente, que la Biblia claramente enseña que la simiente de Abraham, el verdadero Israel, es Jesús. Y en Él se cumplen todas las promesas, y como dice Hebreo, en Él todas las promesas son sí. Así que podemos comenzar por ahí y después seguir profundizando. Vamos a seguir al siguiente pacto, el pacto de la ley con Israel. ¿Cómo se desarrolla este pacto? Bueno, porque Dios prometió a Abraham, otra vez, del pacto de Abraham salen todas estas cosas. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra. Y la Biblia es tan hermosa, milagrosa, porque Dios, antes de que Israel vaya a Egipto, Dios le dice a Abraham, lo leímos esta mañana, Génesis capítulo 15,
le dice el futuro. Y Dios le dice, tus hijos van a pecar, tus hijos van a ser esclavizados, tus hijos van a ser liberados, le contó toda la historia del Éxodo. Dios, Abraham. Y le promete que Él le va a dar la tierra. Pero le promete que va a ser una gran nación también. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una hambruna en la tierra, va a morir mucha gente. La Biblia explícitamente dice que por ese propósito es que José es vendido para que termine siendo gobernante de Egipto y ahora traiga a los hijos de Israel, donde va a salir todas esas tribus, a Egipto. ¿Para qué? Para que se multiplique y se vuelve una gran nación, como Dios había dicho a Abraham. Y luego de que se vuelve una gran nación, Israel ahí en Egipto, ¿qué pasa? Es que se volvieron tan grandes, tan numerosos, una multitud tan grande, que el faraón tuvo miedo, un faraón que no conoció a José, y empezó a ir contra ellos, porque eran muchos, eran muy grandes. Y dijo, seguro nos van a vencer, así que vamos a esclavizarlos. Y de ahí es que viene que Dios iba a sacarlos. ¿Por qué? Porque ya eran una gran nación, ya no tenían que estar ahí. Ya el propósito se cumplió, porque la hambruna pasó, ellos crecieron, ahora pueden ir a conquistar la tierra prometida. Mientras que en ese tiempo toda la gente que vivía en la tierra prometida siga pecando y mereciendo el juicio de Dios. Dios los envía a la tierra prometida con Josué, y toman la tierra prometida. Y en medio, antes de que tomen la tierra prometida, en ese desierto, ahí es que tienen el pacto con Moisés. Y este pacto no es con todas las naciones. Y este pacto no es con toda la creación. Este pacto es para la nación de Israel. Porque algo sucedió antes de que ellos salieran de Egipto. ¿Qué es lo último que pasó antes de que Israel saliera de Egipto? Dios redimió a su pueblo, a su primogénito. Ahora ese pueblo no eran los hijos de Abraham o de Jacob, eran los hijos de Dios, porque Él los tomó para sí, dijo, yo redimo cada primogénito, el firstborn, ¿verdad? Y ese se vuelve mi pueblo, y ahora como mi pueblo, yo voy a gobernarlos como su rey político. Dios estaba funcionando con Israel como su rey político y religioso, y le da estos mandamientos, leyes y estas instrucciones de cómo adorar, cómo sacrificar corderos, cómo hacer toda el área religiosa y todo el área de comportamiento de una sociedad, porque Dios estaba funcionando como su rey político. Les dije que era un poco profundo todo este tema, pero de ahí se viene el pacto con Israel. Ahora, vamos a analizar este pacto antes de pasar al siguiente. Este pacto, como lo ven, fue diferente a todos los demás. Y eso es lo que los falsos maestros en Galacia tenían que entender. Todos los otros pactos son globales. Este era con Israel. Todos los demás pactos eran una promesa que se recibe por fe. Este pacto se prometieron bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Eso lo leímos la semana pasada en Deuteronomios capítulo 28. Este pacto, Dios estaba funcionando como rey político, líder espiritual. La ley estaba diseñada para mostrar la santidad de Dios y para mostrar que este pueblo que era de Dios era diferente a todos los demás pueblos. Y la ley tiene 613 mandamientos, que algunos son más políticos, otros son más religiosos, otros más morales, pero usualmente se acepta que la ley se resume en los 10 mandamientos. Ahora, este pacto es bueno, no es malo, es santo, es de Dios. Y muchos ven como la ley mala porque la Biblia dice la maldición de la ley, que estamos esclavizados por la ley. Pero la ley no es una maldición. La ley no tiene nada malo. Nosotros somos los que tenemos algo malo. El mayor problema con la ley es que la ley
es buena, justa y santa, y nosotros no lo somos. Por lo tanto, estamos condenados y maldecidos por nuestra desobediencia. Y la verdad, ese es el propósito de ese pacto. Como decía un escritor, lo que Dios hizo fue hacer las cosas peor antes de hacerlas mejor. Es decir, ayudarnos a todos en ese camino hacia el cumplimiento de la promesa, a entender que no es porque nosotros somos los favoritos de Dios, como Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Digo, no crean que es porque ustedes son un pueblo especial o poderoso o grande. Que no es porque nosotros nos portamos bien. Que no es porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Como dicen por ahí. Nos condena y nos dice, somos pecadores. Y Pablo explica esto. Ese es el propósito de la ley. Exponer el pecado, definir el pecado, ayudarnos a entender, no somos dignos de esa promesa por fe. Nos prepara para Cristo. Y yo te digo algo, si tú quizás si eres visitante por primera vez o quizás no has venido mucho a la iglesia y dices, me confunde un poco esto. Bueno, algo que quizá puede ser muy claro para ti es esto. La Biblia enseña esto, que si tú aún no reconoces que eres pecador, no estás listo para conocer a tu Salvador. Dios nos prepara al mostrarnos quiénes somos de verdad, no nuestra opinión o la opinión de mi mamá, de cómo cree ella que yo soy. ¿Quiénes somos de verdad? Ante Dios, pecadores, rebeldes, condenados, y entonces estamos preparados para recibir a nuestro Salvador, que nos rescata y nos redime. Ahora, algo interesante antes de pasar al siguiente pacto. Este pacto con Israel es lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto. Es decir, el Antiguo Pacto no es el pacto con Noé. El Antiguo Pacto no es el pacto con Abraham. Y eso es algo muy interesante, porque la Biblia dice en Hebreos 8:13, al decir un nuevo pacto ha dado viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. 2 Corintios 3, 6 y 14. El cual asimismo nos hizo ministros completamente de un nuevo pacto, no de la letra, que es el pacto de la ley, sino del Espíritu, es el nuevo pacto. Porque la letra mata, la ley, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué mata? Porque somos desobedientes y la paga del pecado es muerte. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vamos a pasar al siguiente pacto. El pacto con David. Voy a explicar corto esto. En el pacto con David, la simiente de Abraham, otra vez, viene el de Abraham. La simiente de Abraham es definida de una manera más específica. David era descendiente de Abraham y Dios le revela que será uno de sus descendientes de David que traerá la bendición del reino de Dios a todas las naciones de la tierra, para siempre. Tendrá un reino que reinará para siempre, y ese trono estará para siempre, y ese reino va a dominar el mundo, va a constituir, por así decirlo, todo el mundo. Es el reino de Dios. Por eso este pacto se le puede llamar, en un sentido, el pacto del Mesías. Este era el cumplimiento de la promesa. Este es un pacto de la promesa, por cierto, que se recibe por fe. Creemos que vas a traer un Mesías. Este es el pacto que estaban esperando cuando nace Jesús, que dice, estamos esperando al Rey, es decir, al Hijo de David, al Mesías. Ahora, continuamos con el nuevo pacto, que se puede llamar el pacto del Evangelio, con todo el que cree. El pacto en Cristo, el nuevo pacto en Cristo. Y cuando llegamos al tiempo de Jesús, vemos que ya Israel está lista. ¿Por qué? Porque está bajo maldición.
en la maldición que han pasado del exilio, de destrucción, de espiritualmente rotos. Por todos lados ellos entienden, nosotros somos pecadores. Y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que es una frase que Pablo usa en este capítulo. Somos hijos, simiente de Abraham, que es Jesús, estamos en Cristo, somos hijos de Dios. En el nuevo pacto, Jesús tuvo que liberar a Israel de la maldición y ponerla nuevamente en relación con Dios. Y también tuvo que traer el propósito de llevar bendición a todas las naciones. Y las dos cosas las logró en la cruz. Y Jesús cumple por fin el pacto de Abraham para traer bendición a todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay aquí? Como 20. Y yo las he contado, créanme. Somos poquitos, pero hay mucha diversidad de naciones. Como 20 países diferentes estamos aquí reunidos. Y el Evangelio ha llegado a cada uno de ustedes. La bendición de Abraham, que es la promesa, el pacto de la promesa. Y ustedes pueden ser herederos. Y son, si creen en Cristo, si son cristianos, ustedes son herederos del pacto de Abraham. Y cuando leemos sobre Abraham, leemos de nuestro pacto, del que somos herederos en Cristo y por Cristo, porque estamos en la simiente de Abraham, que es Jesús. Muy bien, ese es mi primer punto. Vamos al segundo punto, en el que por supuesto rápidamente vamos a pasar por el texto de Gálatas, porque no hay tiempo para detenernos tanto. Y al final vamos a meditar en algo práctico. ¿Okay? Yo quise resumir todo este pasaje de Gálatas, después de este contexto, todo este pasaje de Gálatas con esta frase. Lo que quiere decir Pablo aquí es que el pacto de la ley es un sirviente del pacto de la promesa. Eso es lo que quiere decir Pablo en todo este pasaje grande. Que los judaizantes están haciendo al pacto de la ley de Moisés, el pacto que gobierna, por así decirlo, la salvación. Pero realmente el pacto es un siervo del pacto de la promesa de Abraham. Por eso Pablo está convenciendo a los Gálatas de que este pacto ya pasó, de que lo primero que dice, versículo 15 al 18, yo resumo lo que dice Pablo aquí. Primero da un ejemplo de un pacto humano, dice que no se puede cambiar, y después dice, el pacto de la ley no abroga el de la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo se resume este significado? Así: el pacto de la ley no anula el pacto de la promesa. Es lo primero que Pablo está convenciendo a los Gálatas. Hermanos Gálatas, la ley de Moisés no anula el pacto de la promesa, que fue por fe, que fue antes de la circuncisión, que fue antes de los mandamientos, que fue antes de las fiestas y ceremonias judías. Antes de todo eso fue el pacto de la promesa, y ese pacto no puede ser cambiado, es inmutable. Y por supuesto el otro pacto que vino, dice Pablo, 430 años después, no va a cambiar al pacto de Abraham. Los falsos maestros en Galacia estaban diciendo que si queremos obtener la bendición de Abraham, ahora tenemos que obedecer la ley de Moisés. Pablo enseña que esto es absurdo y que los falsos maestros no entienden el Antiguo Testamento. No entienden
los pactos. Y en resumen, la ley no anula la promesa. Vamos al siguiente texto, 19 al 20. La ley tiene un propósito, y dice Pablo, ¿para qué entonces sirve la ley? Si la ley es un siervo del pacto de la promesa, ¿qué es su servicio? ¿Es inútil? No. Porque esto es el otro error o el otro extremo que nosotros debemos evitar. El leer esto en la palabra y decir, la ley es basura, la ley es inútil, la ley no sirve para nada, el pacto de Moisés no sirve para nada. No, tiene una función y Pablo la define. Dice, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué explicación más clara? La verdad no, es difícil entender qué está diciendo Pablo acá. ¿Para qué está la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso? Y dice, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos del mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Esta frase de que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, lo que significa es esto. La ley se añadió temporalmente para expresar el pecado. Eso es lo que significa. Y esta es la frase que escribí. Se añadió por causa de las transgresiones, es decir, fue puesta este pacto de la ley para expresar o exponer el pecado que está en nosotros y en el pueblo de Israel. ¿Qué significa exponer el pecado? Significa que definir el pecado, exponer que abunda en nosotros el pecado. Tim Keller tiene esta frase: la ley no llegó para hablarnos sobre la salvación, sino sobre el pecado. Qué buena frase, ¿no? La ley no llegó para hablarnos de la salvación, sino sobre el pecado. ¿Qué significa que estamos libres de la ley? ¿Significa que está bien pecar? Y la verdad, este es mi temor en un sentido cuando estoy predicando aquí. Que alguien diga, wow, el pastor dijo que estamos libres de la ley. El pastor está enseñando que podemos pecar. No estoy enseñando eso. Por cierto, yo no lo estoy enseñando, Pablo lo está enseñando. Y Pablo no está enseñando eso. Pablo dice que somos libres de la ley, pero eso no significa que está bien pecar. Hay una secta, no sé si ya se acabó o no, que se llamaba Creciendo en Gracia, de un individuo que decía que él era Jesucristo. Bueno, primero dijo que él era el apóstol Pablo y después dijo que él era Jesucristo reencarnado, y que su secta, por cierto, tenía congregaciones por todo el mundo, y él enseñaba que creciendo en gracia, que ya no hay pecado, que no existe el pecado. Y famosamente él tenía un montón de mujeres, tenía un montón de cigarrillos, un montón de bebidas alcohólicas cada vez que hablaba, porque no existe el pecado. Ya fue borrado. Eso no es lo que yo estoy enseñando, hermano. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un tutor que es superior a la ley. Y vamos al siguiente pasaje. 21 al 29, pasaje largo, 21 al 29, Pablo explica esto. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Son enemigos? No, en ninguna manera. Es un siervo. Si la ley dada pudiera vivificar, si el pacto de la ley pudiera ser nuestro Salvador, entonces viviríamos por la ley, pero no puede serlo. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para que ella fuera, para la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra rara, ayo, quiere decir tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no tenemos un tutor, ya no estamos bajo el tutor. Ya cumplió su función el tutor, terminó sus horas de trabajo. Múdese. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es un ayo? Bueno, estaba leyendo uno de los devocionales y decía esto. Un ayo es un tutor. Para la cultura romana, un tutor servía al menos 3 propósitos parecidos a la ley de Moisés. Primero, como tutor le enseñaba explícitamente la moralidad a un niño. Así la ley enseña explícitamente lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros, después de entender los 10 mandamientos, sabemos qué significa vivir justamente, vivir para la gloria de Dios. Segundo, así como la presencia constante de un tutor servía para restringir el mal comportamiento de un niño, así la ley servía para restringir el pecado. Es decir, la ley ofrece estas advertencias y maldiciones. No hagas esto porque te va a ir mal. Eso hace la ley, entonces restringe el pecado. Siguen pecando Israel, pero no hasta el punto que llegarían si no hubiera ley. Y tercero, así como un tutor era un siervo del Padre, la ley funcionaba como un siervo de Dios. En última instancia, el propósito del tutor era el de preparar al niño para vivir en libertad, como un adulto, con la herencia de su padre. Sin embargo, la presencia del tutor era una clase de esclavitud para el hijo. Cuando Cristo llega, ya no es necesario el tutor. Él ha cumplido su labor. Cristo es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro todo. Cristo es nuestra salvación. ¿Qué significa que ya no tenemos la ley como tutor? ¿Significa que podemos pecar como queramos? No. Más bien significa que estamos bajo la autoridad de uno que es mayor y superior al tutor. Tenemos a Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Puede usar toda la Biblia si Él quiere para formar nuestras vidas, porque Él nos está formando. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos compró, Él vive en nosotros y Él nos forma en nuestro carácter. Él puede usar los 10 mandamientos si quiere para formar nuestras vidas, o Él puede usar cualquier pacto que quiera para instruirnos, y por eso tenemos toda la palabra de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. No estamos bajo la letra, sino bajo el Espíritu. Nuestro mandamiento no es apegarnos a la ley de Moisés, sino a caminar con el Espíritu, a tener el fruto del Espíritu, a vivir para Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Vivimos para la gloria de Dios. Todos nuestros planes son para Él. Todo lo que fuimos es de Cristo, todo lo que somos es de Cristo, todo lo que deseamos ser es de Cristo. Todas nuestras metas y nuestros sueños son de Cristo. Todo es purificado por el Evangelio, por el que vivimos, por la fe en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que habita en nosotros por el Espíritu nos muestra las Escrituras, incluso si leemos Levíticos o Números o Deuteronomios. Incluso si leemos acerca del sacrificio de tórtolas y palominos y bueyes. Incluso si hablamos de que se condena a muerte, ¿verdad? Todo aquel niño que desobedecía a sus padres horriblemente. No tenemos miedo de acercarnos a leer las partes de la Biblia que desarrollan la ley de Moisés, porque nuestro Maestro es el Dios de toda la palabra de Dios, y Él nos está formando. Por lo tanto, ya no es bajo la ley, es una dinámica diferente, y la Biblia le llama la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la vida de la fe.
y muchos otros nombres diferentes. Hablando de la ley de Cristo, estábamos hablando con uno de los miembros acá esta semana, decía, ya no estamos bajo la ley. Y Pablo dice en 2 Corintios, no estoy bajo la ley, no estoy sin ley, no estoy en libertinaje, no es que puedo cometer todos los pecados, no estoy bajo la ley de Moisés, no estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios. Y dice, ¿qué significa la ley de Cristo? Bueno, ese es otro sermón, pero comenzando podemos definir la ley de Cristo como algo que tiene una naturaleza totalmente diferente a la ley de Moisés. Yo quería encontrar qué es la ley de Cristo por años, ¿verdad? Yo quiero definir, ¿qué tal si ponemos por escrito todos los mandamientos de la ley de Cristo y podemos vivir por la ley de Cristo? Pero después me di cuenta, estudiando más, que la diferencia de la ley de Cristo es que la ley de Moisés se puede poner en un papel y la ley de Cristo no. La ley de Moisés es una lista de cosas que hacer, pero la ley de Cristo es una naturaleza diferente. Por eso no se usa mucho la frase ley de Cristo en el Nuevo Testamento, porque no es una ley así como tal. Es lo que se le llama la vida del Espíritu. Es Cristo en nosotros moldeándonos en su dinámica de que vivamos caminando en el Espíritu. Y usa la ley, usa todo. Usa las promesas, usa los mandamientos, usa las advertencias, usa las maldiciones, no importa. Porque el Señor es superior a todos los instrumentos que usa. Y al final es Él el que nos está moldeando en santidad a su imagen. La ley nos decía qué hacer, pero no nos daba el poder para hacerlo. Sin embargo, la gracia nos da el poder para obedecer todo lo que Dios nos mande a obedecer en el presente, incluyendo aspectos de la ley. El propósito del pacto mosaico fue cumplido al llegar el nuevo pacto del Espíritu Santo, que Pablo, por cierto, expandió bastante en Gálatas 3, primera parte. Por lo tanto, ya el pacto mosaico no tiene vigencia. Vamos a terminar este sermón simplemente dando este punto práctico. ¿Cómo respondemos ante esto? Bueno, nuestra respuesta debe ser esta. Nuestro estilo de vida debe ser moldeado por nuestra fe. Debemos vivir como herederos del pacto de la promesa. Debemos vivir como herederos del pacto de la promesa. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es bendición y herencia para todo el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. El que cree está unido a Cristo. El que está unido a Cristo está unido a la simiente de Abraham. El que está unido a la simiente de Abraham es heredero de la promesa. Tú eres heredero de la promesa de Abraham. Tú tienes la bendición de Dios. Si tú no has experimentado el perdón de pecados todavía y tú me estás escuchando, déjame primero preguntarte, ¿crees que eres pecador? ¿Crees que mereces el infierno? ¿Dios te ha mostrado tu perdición? ¿Te ha preparado la ley para mostrarte la promesa, para mostrarte la salvación en Cristo? Si no, yo te animo a que tu prioridad número 1 sea entender qué significa que tú eres pecador. ¿Qué significa que sin Cristo estás perdido? Eso es tu prioridad número 1 y la eternidad de tu alma depende de esto. Pídele al Señor que te muestre tu pecado. Y entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo, si has creído en tu Salvador, déjame preguntarte, ¿cómo funciona tu vida espiritual? ¿De qué forma obedeces, verdad? ¿Tu obediencia es como alguien que está bajo la ley? ¿O has descubierto lo que significa el gozo y la libertad de la santidad en el Espíritu? ¿Vives como alguien que tiene una sola lista de quehaceres para quedar bien? ¿O has aprendido lo que significa que Jesús sea tu tutor,
tu Maestro, tu Salvador, tu Señor, tu vida, tu ley y tu poder. Y si vivimos como si estuviéramos bajo el peso de la ley, ¿cómo vamos a vivir? Enfocados en nosotros mismos y en nuestra salvación, en nuestra obediencia, en nuestros méritos. Si vivimos como herederos del pacto de la promesa, por la fe, por gracia, herederos simplemente porque Dios nos ha bendecido, nos ha mostrado su favor en Cristo, entonces vamos a vivir enfocados en Dios y adorándole por su amor, adorándole en nuestro estilo de vida. No viviremos bajo la ley de Moisés, no viviremos sin ley en libertinaje, sino que viviremos bajo la ley de Cristo.